Efesios capítulo 2, versículo 20, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia ha perdido su diseño. La iglesia se comporta más como una fundación, como una entidad sin ánimo de lucro. Se comporta más como un club o como un centro de entrenamiento, de motivación, y en el caso más extremo, hasta espiritista, por la hechicería que a veces se manifiesta. Sencillamente porque se perdió el diseño, se perdió el rumbo, porque no hay una autoridad espiritual que pueda hablar de parte de Dios, que pueda decirle a su congregación: así dice Jehová. Cuando ellos ven una iglesia apostólica y profética, se escandalizan. Desafortunadamente, la iglesia ha perdido su rumbo, se ha convertido más en una entidad que hace espectáculo, mas no hace presencia del reino. Hace eventos, mas no confronta las potestades demoníacas de la ciudad donde está. Trae artistas que lo que hacen es entretener la gente, mas no edificar a la iglesia que está al frente, a la congregación que está al frente. Se habla de muchos apóstoles, de muchos profetas, que harán cualquier cosa menos colocarle un fundamento a la iglesia, menos edificar a la iglesia como un edificio, como una casa, como una morada de Dios en el Espíritu. Y es una iglesia que no está bien edificada, que no está bien coordinada. A mí me asusta la poca revelación que hay de la autoridad espiritual. Es más, la ignorancia que hay. Obviamente que a la iglesia ha penetrado el humanismo. Y noten ustedes que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y este fundamento es la piedra del ángulo, que es Jesús. No podemos edificar la iglesia con simples énfasis. Necesitamos edificar la iglesia con Jesús, con la palabra. Y a la iglesia aquí se le llama edificio, se le llama casa y se le llama morada de Dios. La iglesia debe ser el lugar donde Dios mora y donde se manifiesta el Espíritu Santo. Muchas iglesias tienen buenos motivadores,
hasta buenos predicadores. Pero esto no va a definir una iglesia. Esto no va a edificar una iglesia. Una iglesia necesita a un vidente, necesita a un profeta, necesita a alguien que le preste la boca a Dios. Necesita a alguien que en cada reunión pueda desafiar a su iglesia, pueda corregir a su iglesia, pueda enfrentar a su iglesia, pueda levantarlos, pueda cortarlos. Todo porque el diseño ha cambiado. Deuteronomio 34, versículo 10. Deuteronomio 34, 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Noten ustedes que Moisés fue el profeta de Dios para Israel en el desierto. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Yo quiero que usted me mire acá. Es interesante notar cómo Dios llama a la iglesia, cómo Dios llama a Israel en el desierto. Dios reconoce a Israel en el desierto como una congregación. De manera que uno de los propósitos, llámeme a Daniel, cuando Dios llevó a Israel al desierto, era mostrarnos la condición de Israel en el desierto como un tipo de la iglesia. Dios nos llama a Israel en el desierto pueblo, lo llama congregación, diga congregación. Déjenme mostrarles esto. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Noten ustedes que estuvo en la congregación, no que estuvo en la fundación, no que estuvo en el club evangélico, en la congregación, en el desierto. Toda iglesia comienza en un desierto, con un profeta que los va a sacar de ese desierto, con un profeta que los forma en ese desierto, con un profeta que hace descender maná en ese desierto y hace salir agua de la roca, y esa roca es Cristo. Y este es aquel Moisés que estuvo en el desierto, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. El mayor pecado de Israel en el desierto no fue hacer un becerro de oro, no fue hacer orgías delante de ese becerro. El mayor pecado de Israel en el desierto fue desconocer y resistir la autoridad de Moisés como profeta. El sello de aprobación para una iglesia, para un creyente,
Es el nivel de revelación que tiene del que está al frente. Una iglesia y un creyente no puede ir más allá del encuentro que tenga con una revelación, con una autoridad, perdón, de la revelación que tenga de una autoridad. Wasmanid en su libro Autoridad Espiritual dice que es sano para nosotros tener la experiencia con una autoridad como cuando nos pasa la corriente eléctrica. ¿Alguien aquí le ha pasado la corriente eléctrica? Por lo menos 110 voltios. Le hago una pregunta, ¿usted vuelve a meter el dedo a ese cable pelado? Asimismo, el que tiene un encuentro con la autoridad sabe que no puede volverlo a hacer, porque habrán consecuencias. Dios puede bregar con cualquier cosa, Dios puede bregar con cualquier debilidad tuya, menos con la rebelión, menos con la insujeción, menos con la falta de integridad, con la falta de respeto frente a la autoridad espiritual. Esto le costó la permanencia a Luzbel en el cielo. Cuando alguien manifiesta rebelión e insujeción a la autoridad espiritual, quiere decir que su corazón está mal, quiere decir que su corazón se dañó. Y casi que es imposible poder hacer regresar a una persona así. De manera que piénselo si se va a endemoniar con rebelión. De manera que asuma las consecuencias, calcule cuánto va a perder. Hasta la salvación, calcule ahí que la salvación puede perderla por causa de la rebelión, por causa de la insujeción. Los primeros 3 meses de esta nación en el desierto fue un solo choque con Moisés. Ellos no entendieron que cuando salieron de Egipto al desierto, Dios los quería probar en su nivel de aceptación, en su nivel de sujeción, en su nivel de humillación frente a Moisés como profeta. Y fue allí donde se reventaron. Dios no puede confiar en alguien que no tenga temor de hablar mal contra una autoridad, de enfrentar una autoridad. Y si usted lee con detenimiento, usted se da cuenta que ninguno de los que salió de Egipto lograron entrar a Canaán. Solamente 2, Josué y Caleb. Toda la congregación, que se cree que eran 2 millones de personas, murieron en ese desierto. Cayeron sus cuerpos en ese desierto, como lo dice Números 14. Hasta Aarón y María, que eran los hermanos de Moisés, su familiaridad, su cercanía les dio, creyeron que tenían derecho de poder enfrentar a Moisés, y se confundieron, o Satanás los confundió. Creyeron que estaban enfrentando al hermano, sin saber que estaban enfrentando la autoridad y el manto y la unción que ese hombre cargaba. Literalmente Dios desecha a aquellos que se enfrentan a una autoridad. Literalmente Dios les escupe la cara. Literalmente Dios los hace caer muertos en un desierto. Y es un pecado terrible, porque la permanencia de los 40 años en el desierto fue la consecuencia de la generación que nació en el desierto, y los niños que salieron de Egipto fue la consecuencia de esos 40 años por la rebelión de sus padres.